Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, como creyentes, como cristianos, tenemos la convicción, la esperanza, la fe de que existe una vida después de esta. Y entonces, para iniciar en este día nuestra meditación, ¿cómo te imaginas esa nueva vida? ¿Qué es lo que esperas cuando estés al lado de nuestro Señor? ¿Qué es lo que esperamos al estar ahí, en los cielos, en el paraíso, en el lugar que ha preparado nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros? Y si nos pusiéramos a hablar en este momento de cada uno de lo que piensa, lo que espera en el cielo, encontraríamos que cada uno tiene un diferente concepto, a pesar de que decimos todos somos verdaderos cristianos, todos tuvimos la misma enseñanza del catecismo, pero siempre cada uno vamos haciéndonos una imagen, una idea, de acuerdo a lo que hemos leído, de acuerdo a lo que a veces nos han dicho, de lo que es el cielo, de lo que estamos esperando allá. Y si nos vamos fuera de la iglesia, encontraremos que hay muchas otras ideas. Hay ideas desde que simplemente se acaba la vida y se acabó todo. Hay ideas desde que va a ser un lugar muy aburrido porque a veces ven las imágenes de los angelitos o de los querubines tocando su arpa en una nube y dicen, para estar en un lugar así, pues como que va a estar muy aburrido, ¿verdad? Y al contrario, a veces dicen, el infierno hasta parece como que va a estar más animado porque van a estar todos aquellos que hicieron un desastre en su vida y que animaron en cierta forma el mundo. Y hasta he escuchado en algunas ocasiones que dicen, creo que va a ser mejor estar en los infiernos. Leí una historia de una persona que decía, pues un hombre hizo de su vida un desastre, robaba, hacía las cosas mal con su familia, maltrataba a sus hijos, pero una cosa que le gustaba siempre era irse cuando tenía un domingo de descanso, irse a jugar golf. Entonces un día, cuando menos lo esperaba, él murió. Y de repente despertó sin darse cuenta que estaba muerto, despertó en un campo de golf con el pasto hermoso, el cielo brillando, todo perfecto para jugar. Y encontró a unos amigos que él conocía con los que había estado jugando golf y entonces se reunieron porque iban a jugar golf aparentemente. Y dijeron, ¿y las pelotas? ¿Dónde están las pelotas? Y le dicen sus amigos, pues, creo que no te has dado cuenta, pero estás en el infierno y no vas a encontrar pelotas, porque lo que más te gusta, no vas a poder hacerlo. Ahí tenemos otra imagen de lo que a veces cree la gente que es el cielo o el infierno. Todavía si viéramos el infierno de esa forma diríamos, qué cosa tan bonita, ¿no? Aún si no hay eso que nosotros nos gusta, todavía es un lugar hermoso para poder estar ahí. Otra historia también que nos ayuda a ver cómo a veces ve la gente el cielo. Una mujer con un cáncer terminal, su esposo, que aparentemente estaba en buenas condiciones, pues fallece. Y cuando están en el funeral, algunos amigos tratando de reconfortarla por la muerte de su esposo, le dicen, pues, mira, tú también estás enferma y tal vez pronto lo vas a acompañar. Diríamos, pues, ni tan buena animación que le están dando, ¿verdad? Pero ella se quedó con eso que le dijeron a ella, y cuando se acerca a su pastor y le dice, pastor, ¿en realidad tengo que vivir otra vez en el cielo con mi esposo? Entendemos también cómo vemos a veces el cielo, ¿verdad? Una extensión de lo que vivimos aquí. Muchos piensan, el cielo, la vida nueva que nos promete Dios, es simplemente una extensión de lo que vivimos aquí. Obviamente, como dice nuestro Dios, sin pecado, sin dolor, sin nada de eso. Pero lo ven como una extensión
de lo que vivimos aquí. Pero les invito a que leamos el texto de nuestro Evangelio de hoy para que tengamos otras ideas de qué es, cómo se ve en otros lados, cómo veían los saduceos la resurrección y qué es lo que nos dice nuestro Señor acerca de esto. Les invito a leer el texto del Evangelio de San Lucas 20, 27 al 38, donde nos dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Durante muchas ocasiones hemos visto el acercamiento de los fariseos, de los principales sacerdotes a nuestro Señor, tratando de hacerle tropezar. Hemos hablado de qué tipo de personajes son estos, o fueron ellos, y ahora se acerca otro grupo, que era un grupo también importante. Era como las personas más ricas, las personas que eran eruditas y que tenían un buen de favor con las personas poderosas de Jerusalén. Entonces, ellos tenían un pensamiento y una creencia de que lo único que importaba eran los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Era todo lo que tenía que haber, lo que existía y de donde tenían que sacar todas sus leyes, todas sus doctrinas, todo lo que ellos creían estaba en esos 5 libros. Los profetas, los salmos y todo lo que había después, para ellos no era relevante. Tenía su importancia, pero lo más importante y de donde sacaba todo era de los primeros 5 libros de Moisés. Entonces ellos dicen, en estos libros, y básicamente en todo el Antiguo Testamento, no se encuentra una clara palabra que diga resurrección. No hay una forma de decir que existe la resurrección. Y si te pones a ojear con un buen tiempo y lees todo el Antiguo Testamento, verás que no aparece ni una sola vez la palabra resurrección. Encontramos unas formas de ver que existe la resurrección, pero no tal cual así como decimos resurrección. Podemos verlo en alguno de los salmos, podemos verlo en Job cuando dice, y con mis propios ojos he de ver a Dios. Y así encontramos en Ezequiel, tal vez podríamos ver en cuanto a los huesos secos, y encontrar que sí hay una forma de decir, habla de la resurrección, pero no dice claramente resurrección. En los primeros libros, en los 5 libros, ni siquiera hay una mención a que haya una resurrección. Entonces ellos dicen, nosotros no creemos que exista una resurrección porque Moisés no lo dice. Y las otras explicaciones acerca de la resurrección, pues son un poquito pequeñas, son vagas y no podemos decir que existe una resurrección como tal. Tal vez en uno donde sí habla acerca de la resurrección y dice la palabra resurrección es en uno de los libros que llamamos deuterocanónicos o apócrifos, que es en 2 de Macabeos capítulo 7, donde habla acerca de que sí existe la resurrección, pero obviamente no lo tenemos como un canon
como para sacar una doctrina. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo dice que sí existe la resurrección y dice que Moisés, aún en unas palabras tan simples, está hablando de que existe la resurrección porque dice es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No dice fue Dios de Abraham cuando estaba vivo, sino dice es Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Porque para él dice todos están vivos. Entonces podemos decir existe la resurrección, pero más aún cuando nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, y con esto tenemos todo claro en cuanto a la resurrección. Pero ahora bien, ¿qué es lo que podrían pensar los saduceos acerca de la resurrección? Pues entonces, si ustedes piensan que hay resurrección, tú que eres el maestro en estos momentos, que tiene popularidad en todo el mundo, podría ser que esa resurrección sea una continuación de la vida. Y por eso están hablando de cosas que pasan en la vida y lo transportan a lo que dicen sería algo absurdo que siguiera pasando esto en la resurrección. Y le dan una idea, podríamos pensar ahí los saduceos juntándose y diciendo algo inteligente, porque ellos eran la parte con más inteligencia, que conocían bien la parte de las Escrituras, una forma de que Él pueda quedar en mal, de que Él pueda darnos más la razón a nosotros, porque ellos estaban en contra de los fariseos porque tenían esas diferencias de la resurrección y algunas otras más por sus creencias de los 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a poner esto. Moisés dijo esto. Moisés dijo que cuando un hombre se casa y no tiene hijos, el hermano tiene que casarse con su esposa para darle descendencia. Entonces, si hay una persona que tiene son 7 hermanos y van muriendo cada uno de ellos sin dejar descendencia y al final muere la mujer, pues si es una continuación de esta vida, cuando lleguen allá, pues ¿de quién va a ser mujer? Y si nos ponemos a pensarlo lógicamente, diríamos, sí, es una buena pregunta. Una pregunta que tal vez la habían hecho a los fariseos y ellos no habían podido responderla y habían quedado, pues, es algo complicado porque no tenemos toda una clara imagen de lo que será la resurrección, de qué es lo que va a ser nuestra vida en los cielos. Y entonces, con esto podrían decir, nosotros somos mejores y nos estaría dando la razón antes que a los fariseos. Pero entonces viene nuestro Señor Jesucristo y les responde, ustedes están pensando de una forma equivocada. Ustedes están pensando como una continuación de la vida, pero no es así, es una vida completamente nueva. Es algo que ni siquiera nos podemos imaginar y que por más que nuestro Señor, que Él conoce exactamente cómo va a ser, tratara de explicárnosla, ni siquiera alcanzaríamos a entenderla. Alguien escribió alguna vez diciendo, sería como tratar de explicarle a alguien que nació ciego, que es ciego de nacimiento, explicarle el color rojo. ¿Cómo se lo explicarías? Es algo prácticamente imposible. Podríamos darle ideas, podríamos darle algunas cosas para que él entendiera, pero no le podríamos explicar exactamente qué es el color rojo, qué es el color amarillo, qué son los colores, porque es algo imposible, porque él no lo ha tenido nunca en su vida. Podríamos mostrarle cosas que se pueden tocar, formas, figuras, pero colores, ¿cómo lo podríamos explicar? ¿Cómo podríamos explicar el brillo del sol? Así de difícil es que nosotros podamos entender cómo va a ser la resurrección, cómo va a ser la nueva vida, porque es completamente diferente. Tratamos de entenderlo a veces en términos de lo que es nuestro mundo, pero no nos acercamos ni siquiera un poquitito a lo que será. Y de ahí, cómo nosotros a veces caemos en error en cuanto al querer hacer el cielo, la resurrección, la vida nueva, acorde a lo que nosotros pensamos, sentimos que sería lo mejor. Pensamos, como dijimos, algunos van a decir, pues estar en medio de los angelitos, en las nubes,
Algunos otros podríamos pensar, pues será ver a mi familia, ver a mi esposa, tal vez a mis abuelos, a mis padres, a todo aquel que ya se me adelantó y otra vez formar mi familia. Y nuevamente estaríamos viéndolo como una extensión de lo que hemos vivido aquí. No quiere decir que nosotros no vamos a encontrarnos a nuestros familiares, pero no vamos a verlos como ese grupo cercano a nosotros, porque en el cielo ya todos los creyentes, todos los que seremos llevados a los cielos, seremos una sola familia. Ya no vamos a tener de que este sí es mi hermano y el de allá, pues sí lo conozco, pero no es tan importante como mi hermano de carne, porque todos seremos verdaderos hermanos, rescatados, redimidos por nuestro Señor. Entonces, ahí hay una idea que a veces puede llegar a nuestra mente. A veces podría ser simplemente es que no vamos a hacer absolutamente nada allá, cuando dice la palabra que vamos a estar alabando día y noche a nuestro Dios. Podríamos pensar que no tendremos las cosas que nos gustan en este mundo, y nuevamente viendo una extensión de lo que es este mundo. ¿Cómo te podríamos explicar esto? Simplemente es algo que no vamos a entender. Y que por más que vimos en las lecturas de este día, que es algo sorprendentemente grande y algo muy diferente a lo que tenemos en este mundo, pero lo importante es que dice, vamos a estar con nuestro Señor, vamos a estar al lado de Dios, vamos a verle cara a cara, no vamos a tener llanto, no vamos a tener dolor. Va a ser un lugar de continua felicidad. Algo que tampoco podemos entender, porque ¿cuánto dura nuestra felicidad en este mundo? Son pedacitos. Y que a veces queremos extenderlos, pero se acaban tan pronto como llegan. ¿Qué hacemos con los momentos de felicidad? Los disfrutamos al máximo. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a llegar otro momento de felicidad. Pero eso será diferente allá. Porque allá será constante felicidad. Y veremos a todos aquellos que han sido redimidos por nuestro Señor. Pero, ahora bien, dice nuestro Señor, los que son tenidos por dignos de la resurrección, de la nueva vida, de la vida venidera, del siglo venidero. Y nos preguntamos, ¿somos dignos? Te preguntas, ¿eres digno? ¿Eres digno de la resurrección? ¿Eres digno de alcanzar la salvación? Y en primera decimos, no soy digno. Yo peco constantemente, día tras día. Hago lo malo delante de mi Señor. Pienso en el cielo como algo que yo quiero tener y no es como lo que Dios dice. Pienso en que tal vez la vida en este mundo es mejor a lo que puedo tener allá. Y a veces hasta nos aferramos a las cosas de este mundo, nos aferramos a las personas, nos aferramos a las actividades de este mundo, pensando que son mejor aquí que allá. Pecamos. Pecamos en pensar que Dios no puede perdonarme todos mis pecados. Fallamos en esto. Pero entonces, ¿cómo es que puedo ser digno? Si dije, ya no soy digno. Pero entonces volteo y veo qué es lo que Dios pide para que seamos salvos, para que alcancemos el siglo venidero, para que alcancemos la resurrección. Y dice, no son tus obras, sino las obras de Cristo. Y de ahí viene tu dignidad y mi dignidad. Soy digno no por mis acciones, no por mis obras, sino por la obra completa y perfecta de mi Señor Jesucristo. De ahí viene mi dignidad para ir a los cielos. De ahí viene mi dignidad para alcanzar la resurrección y el siglo venidero que dice nuestro Señor. De la obra de Cristo, de su muerte, de su resurrección. Ahí está tu dignidad y mi dignidad. Si te preguntan, ¿eres digno? Sí, soy digno. Porque Cristo me hizo digno. Porque Cristo cargó mis pecados. Porque Cristo sufrió por mí. Porque Cristo me da su perfección. Ahí está nuestra dignidad. No por nuestras obras, no por lo que nosotros alcancemos a hacer porque estamos manchados de pecado.
Y entonces vemos a ese Dios, como dice al final nuestro Señor, como un Dios de vivos. Seguirá siendo un Dios de vivos aun cuando yo muera, porque no voy a morir eternamente, sino simplemente pasaré de esta vida a la vida venidera. Estimados hermanos en Cristo, hay muchas cosas que no podemos entender todavía y que nuestra mente no es capaz de alcanzar a entender perfectamente lo que vamos a tener allá. Y nuevamente, lo importante es, estaremos con nuestro Señor, no habrá tristeza, no habrá pecado. Dice, seremos como los ángeles, no podremos morir. Y de ahí otro punto que se me escapó, en que a veces fallamos y pensamos, cuando vayamos a los cielos seremos ángeles. Y nuestro Señor dice, no es que sean ángeles, sino van a ser como los ángeles. No va a haber matrimonio, no va a haber muerte. Entonces que Dios nos dirija, que nos guíe, a que podamos estar esperando con ansias esa vida nueva, esa vida que ha ganado nuestro Señor para ti y para mí, esa vida que es perfecta, y que a pesar de que nuestra mente, nuestra razón no alcanza a entenderla, nuestro corazón dice, es completamente cierta. Nuestra fe nos dice, allá voy a estar, porque Dios dio a su Hijo para entregar su vida por mí y hacerme digno de esa vida. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.